Las trompetas, con el presbítero Daniel Valencia. Dios, con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora que voy a veces a comer a la casa de mi papá para visitarle de vez en cuando, tengo un sobrino que ustedes conocen, se llama Luis Daniel. Él hace unos meses ingresó a la banda de la escuela, tenía muchas ganas de tocar la trompeta, entonces ya se imaginarán el ruido que se hace en la casa, y a veces uno llega con ganas de estar nada más un ratito y despedirse, porque él, especialmente cuando recién tenía la trompeta, pues la tocaba, y cuando uno está aprendiendo a tocar trompeta, ustedes saben que los sonidos no salen muy dulces, que digamos. Yo el lunes le cogí su trompeta y lo único que pude hacer fue ruido, no se le puede llamar música, pero se le hace y así, y eso me recuerda hace varios años atrás, cuando mi hermano Obed también estaba aprendiendo a tocar trompeta. La diferencia con mi sobrino es que a mi sobrino le puedo decir vete a tocar afuera o vete a tocar al otro cuarto, pero cuando yo vivía con mi hermano Obed compartíamos el mismo cuarto, entonces el que tenía que salir del cuarto era yo, y se ponía a ensayar. Y ustedes saben que los que aprenden trompeta aprenden nota por nota, o sea, primero un sonido con una nota, y lo repiten como 1,000,000 de veces, y luego otra nota, y así van dándole y dándole y dándole. Y después de un tiempo ya empiezan a sacar música, sonido, y después ya disfrutaba los ensayos de mi hermano Bet. La trompeta es un instrumento que por naturaleza es ruidosa, es un instrumento que por naturaleza es llamativa, el sonido se alcanza a escuchar. Si ustedes tocan violín aquí, los que están en la calle difícilmente van a saber que alguien está tocando violín aquí adentro, pero si alguien toca trompeta, los vecinos sabrán que alguien está tocando trompeta. Las trompetas sirven para anunciar, las trompetas sirven para convocar, las trompetas son un medio para llamar la atención de la gente. Y en esta ocasión nos toca ver esta fiesta, el son de las trompetas, o el son de trompetas, o la fiesta de las trompetas, y como siempre hemos dicho en todos los estudios anteriores, empezamos diciendo que esta fiesta es establecida por Dios, no es invento de los judíos, no es invento de los mexicanos, no es invento de nadie, es Dios quien ha ordenado. Dice Levítico capítulo 23, el pasaje que acabamos de leer, versículo 23 y 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y esta celebración era para Dios, no era para el placer humano, aunque había gozo. Un requisito de esta fiesta era el regocijo, era el gozo, pero era para ofrecer sacrificios a Dios. El versículo 25 lo dice, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuáles eran las características de esta celebración, de esta fiesta? Esta fiesta inauguraba el segundo grupo de festividades, era el primer día del séptimo mes. Las primeras fiestas que nosotros hemos estudiado se celebraron en los primeros 3 meses. Ustedes recuerdan que el año religioso empezó con la Pascua. La Pascua era cuando Dios les dijo, los voy a sacar de Egipto, tienen que tener un corderito y tienen que comer el corderito, y la sangre la van a poner en los dinteles para que cuando venga el ángel y pase a matar a los primogénitos, no entre a la casa donde esté la señal. Esta celebración nos recuerda nuestra redención. Dios nos ha comprado con sangre. Inmediatamente al día siguiente empezaba el día de la fiesta de los panes sin levadura. Y durante 7 días no tenía que haber nada de levadura en las casas. Y esto nos recuerda que Dios nos ha llamado para vivir en santidad. Dios nos ha convocado para ser sus hijos. Y una vez que nos ha llamado sus hijos, nos empieza a decir, no matarás, no robarás, no hablarás falso contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes vean Éxodo capítulo 19. Dios les recuerda al pueblo de Israel, yo los he sacado de Egipto y los he llevado como alas de águila.
Y luego inmediatamente el capítulo 20 empiezan con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, aunque es una carta magna para la raza humana, está dirigido al pueblo de Dios. Dios le dice a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si no, vean ustedes el inicio del capítulo, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice el primer versículo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tú Dios. Esto no se lo dice a toda la raza humana, solamente a su pueblo. Dios nos ha redimido, Dios nos ha comprado, por lo tanto ahora te dice: sed santos, porque yo soy santo. Esta es la segunda celebración. La siguiente celebración era cuando ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Cuando empezaban a trabajar en la tierra que Dios les había dado, no era de ellos. Dios nos da el talento, Dios nos da el dinero, Dios nos da los dones, Dios nos da absolutamente todo. Y Dios espera recibir fruto de lo que nos ha dado. Entonces Dios empezó a recibir, les ordenó que le dieran las primicias, la gavilla de las primicias. Ellos tenían que entregarle a Dios los primeros frutos. Los primeros frutos representan lo mejor de nosotros. Cuando tú tienes hijos, ¿quién es el primogénito? El que nace primero. Y si te pones a hacer cuentas, cuando nace el primero de tus hijos, eras más joven, eras más fuerte que el segundo, por lo menos un año de diferencia, más viejito, menos fuerte. Pero el primero son los primeros frutos, es lo mejor. Y cuando tú recibes tu primer salario, y cuando tú terminas una carrera, y cuando tú logras algo en la vida, Dios espera recibir fruto de lo que Él te ha dado. Después se contaban 7 semanas y se celebraba el Pentecostés, que era la cosecha, la totalidad de la cosecha, aunque también formaba parte de algunas primicias, pero se celebraba ya el fin de la cosecha del trigo. Y esto nos recuerda cuando Dios viene para levantar a su pueblo, a su iglesia. Dios, estamos en una etapa de cosecha. Los que estuvieron en el Congreso de Evangelismo fueron motivados a seguir predicando la palabra de Dios. Y dice Jesucristo: mirad que ya están listos los campos. Ya realmente se ha sembrado demasiado. Lo único que tenemos que hacer es empezar a levantar esa cosecha para la gloria de Dios. Ya no hay que esforzarnos. Ya no somos como los misioneros que antes iban y tenían que abrir surcos, tenían que empezar, y con sudor y con sus propias vidas. Muchos de ellos murieron en el campo de batalla para lograr 1 o 2 o 3 cristianos. Ahora ya no estamos en eso. Ustedes acaban de ver un anuncio ahí en el cartel. Viene Alberto Motesi a la Arena México, y luego en mayo viene otro evangelista a la Plaza de Toros, y hace unas cuantas semanas estuvo Morris Cerulo en 4 Caminos, y en ese mismo lugar, una semana antes o 2 antes, estuvo Josh McDowell en el Toreo de 4 Caminos, y a cada rato, en agosto estará el Congreso en el Palacio de los Deportes, y ya nosotros lo único que tenemos que hacer es empezar a levantar esa cosecha. Pero dice la Biblia: ¿quién les va a hablar si no hay quien va y les predique y les hable? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Nosotros, hermanos, somos responsables de ese mensaje que no es nuestro, es de nuestro Dios. Y ahora tenemos aquí el son de trompetas. Esas fiestas que les narré se celebraban los primeros 3 meses del año religioso. Después, hasta el 7º año, aparentemente Dios no entraba en contacto con su pueblo. Aparentemente, porque recuerden que tenían el día sábado y tenían otro tipo de ofrendas diarias que el pueblo ofrecía. Pero en cuanto a las fiestas del pueblo, durante esos meses, del 3º al 7º, no había ninguna festividad. Y esto a nosotros nos recuerda que muchas veces nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, empezamos a tener un gran gozo por las cosas de Dios. Si ustedes se dan cuenta, aquellas personas que inician su caminar en el Señor, aquellos que le dicen a Jesucristo: te recibo como mi Salvador, quiero seguirte, quiero que tú seas el Señor de mi vida, como se menciona en alguna ocasión, como el primer amor. Cuando está uno en su primer amor en las cosas de Dios, y uno no quiere faltar a ninguna reunión, y uno no quiere faltar a ningún evento, y uno está queriendo trabajar para Dios día, noche, en la mañana, todos los días. Uno quiere estar involucrado en las cosas de Dios, porque uno está enamorado de Dios.
Uno está anhelante de las cosas de Dios. Pero en ocasiones la vida cristiana empieza muy bonito, pero a veces uno nuevamente empieza a enredarse en cosas que no le glorifican a Dios. Y empieza uno a entrar en un letargo, empieza uno a entrar en un adormecimiento. Y algunos cristianos ni siquiera en adormecimiento, algunos empiezan a cometer pecados que tenían en la vida pasada. Y muchas veces los cristianos están con el deseo de regresar a su primer amor, están deseosos de nuevamente tener esa comunión íntima con su Salvador, con el que entregó su vida y su sangre preciosa en la cruz. Hay cristianos que están anhelando nuevamente estar en esa dimensión espiritual, que saben que han perdido, que saben que ya no la tienen, que ya no la están practicando. Esta fiesta es la oportunidad que Dios nos da para entrar nuevamente en esa comunión con Dios. Entonces, en el punto 2, dice, esta fiesta inauguraba el segundo grupo de festividades, era el primer día del séptimo mes. De alguna manera Dios está reanudando sus relaciones con Israel, suscitando un despertar espiritual en el pueblo. Y ustedes ven el uso del 7 constantemente en el calendario religioso del pueblo judío. Primero era el séptimo día. Cada 7 días, el séptimo día era reposo. ¿Para quién? Para Dios. Luego nosotros vemos que es la séptima semana. En la séptima semana se celebra el Pentecostés. Los 7 panes y levaduras se celebraba una semana, 7 días. Y luego ahora vemos nosotros el séptimo mes. El séptimo mes en el calendario judío es el séptimo más sagrado. Todo el año religioso estaba dedicado a Dios, pero el séptimo mes representa el mes sagrado para Dios. Porque nosotros vamos a ver que 10 días después se celebraba el día más importante para el pueblo de Israel, que lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana, que era el día de la expiación. Y luego culminaba en el día 15 con el día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el número 7 es muy importante en este calendario judío religioso. Cada 7 días era día de reposo dedicado a Jehová. A la séptima semana, cuando estaba la fiesta de las primicias de la gavilla, a la séptima semana se celebraba el día del Pentecostés. Y ahora nosotros vemos que en el séptimo mes Dios reinicia ese contacto con su pueblo. Y es el mes más sagrado para el pueblo judío. En inciso B dice, servía para anunciar la llegada del nuevo año. Para ellos era el inicio del nuevo año, del año civil. Era el año civil y el séptimo mes religioso. Vean el versículo 24, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ahorita vamos a ver algunos versículos que nos van a explicar esto. El inciso C, ese día era santa convocación y por consiguiente, como nosotros hemos visto repetidamente, significaba un día de reposo, no se trabajaba. El que trabajaba era apedreado. El que violaba este principio tenía que ser juzgado por el pueblo. Era día de reposo para el pueblo de Israel, dedicado a Dios. Recuerden que no era como nuestro 5 de febrero ni nuestro 16 de septiembre, en donde nada más estamos esperando un puente para irnos a Acapulco, para levantarnos tarde, para hacer carne asada. Era diferente. Esto era algo que ellos esperaban y anhelaban, pero porque lo estaban dedicando a Dios. Era una dedicación para dedicar ofrendas a Dios. Inciso D, se ofrecía ofrenda encendida a Jehová. Lo que dice el 25, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Vamos a ver cómo era la forma de la celebración. Inciso A, este día se conoció como el día de los clamores, porque había mucho ruido. No era necesariamente de lamentos, sino de clamores de ruido, de fiesta. Era una fiesta. En este día, en particular, había gozo. Había mucho gozo entre el pueblo. El sonido de las trompetas era la nota clave del gozo. ¿Por qué? Porque desde la mañana, inciso B, este día se tocaban las trompetas. Ese era el día en que se tocaban las trompetas desde la mañana hasta la tarde. Imagínense todo el día tocando trompeta, todo el día. Cuando Dios le pide al pueblo de Israel que conquiste Jericó, ustedes ven que tenían que tocar los cuernos de carnero, los sacerdotes, pero constantemente. Y el séptimo día, aparte de que ellos tocaban el cuerno, la gritería del pueblo.
Imagínense el ruido que era de todo el ejército y todo el pueblo que estaba rodeando Jericó, junto con los cuernos de carnero, todo el ruido que se escuchaba. Los que tienen niños chiquitos, ustedes saben lo que es la gritería, porque las mamás llegan a las 7, 8 de la noche queriendo tirar la toalla. O sea, ya no aguantan un ruido más porque sus nervios están que explotan. Los padres tenemos la bendición de irnos a trabajar y regresar en la noche y estar un ratito con los hijos. Deberíamos estar más tiempo con nuestros hijos. Pero qué fácil es para nosotros los varones poder ir, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando, estoy aquí con ustedes dando esta conferencia, pero mi esposa es la que tuvo que acostar a los niños y que, me dio tiempo de bañar a uno de ellos antes de venir, pero no siempre sucede eso. Ella es la que tiene que estarlos bañando y dándoles de cenar. Imagínense la gritería y pobres mujeres. Ahora se imaginan si juntamos, si así, con 2 bebitos en una casa, nos ponen los nervios hasta que queremos un descansito. Imagínense 5,000 bebés juntos. Números capítulo 10. Este es el pasaje en donde Dios le manda a Moisés construir estas trompetas de plata. Pero dice el versículo 10, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, es este día, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. En el inciso C dice, se anunciaba la aparición de la nueva luna. Recuerden que los judíos, por ser un pueblo tan antiguo, inicialmente ellos se guiaban por la agricultura. Cuando salían la cosecha, cuando terminaba la cosecha, se guiaban por la tierra y también por el cielo. Entonces para ellos era el inicio de la nueva luna sobre el país, para que nadie se equivocara en el calendario. En cuanto se veían los primeros reflejos de la luna, corrían a anunciarlo a los sacerdotes y ancianos, y los responsables tocaban las trompetas. Cuando empezaba este día, apenas empezaban a aparecer los primeros rayos de la luna, de reflejos de la luna, de que empezaba la luna nueva, iban inmediatamente y lo comunicaban a los sacerdotes, y ellos a su vez a quienes estaban encargados de tocar las trompetas. Y entonces el pueblo hacía mucho ruido y clamor, y recibían el año nuevo ruidosamente. Algo así como los mexicanos. Los mexicanos cuando llega el año nuevo, sacamos nuestra pistola y bien machos, 12 balazos. ¿No es así aquí en México? Bueno, yo no tengo pistola, pero me incluyo entre el pueblo mexicano, porque así celebramos como mexicanos el inicio del año nuevo. Sacamos la pistola y 12 balazos. Sí son 12, ¿no? 6 balazos, bueno, soy muy ignorante en estas costumbres, pero sí se saca la pistola y sacan y hacen ruido, ¿no? Los judíos no sacaban su pistola, ellos sacaban sus trompetas, y el pueblo hacía mucho ruido. Acabamos de leer el Salmo 81, ven ustedes el Salmo número 81. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, o en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces imagínense desde la mañana hasta la tarde tocando trompetas. Nosotros los mexicanos tenemos algo parecido, porque tenemos unas de esas de cartón que venden, y hacemos ruido, ¿no? Era algo parecido. Inciso D, había sacrificios y servía como preparación, fíjense bien, servía como preparación para el día de la expiación, el día 10 de ese mes. Vamos a Números capítulo 29. Números capítulo 29, dice versículos del 1 al 6. En el 7º mes, el 1 del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas de cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Entonces era un día alegre. Sin embargo,
también servía como una llamada de atención. Aquellos que habían estado dormidos, aquellos que habían estado perdiendo su fuego, su primer amor por las cosas de Dios, este día les servía de alerta, porque 10 días después venía el día de la expiación. Era un llamado de alerta. ¿Cómo andas espiritualmente? ¿Cómo andas caminando en el Señor? ¿Qué tanto estás disfrutando la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tanto la palabra de Dios está siendo una realidad en tus decisiones diarias? Vamos a ver el significado del son de las trompetas. Inciso A, las trompetas eran de plata. Ya lo vimos en Números. Vean nuevamente Números capítulo 10. Dice 1 y 2, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Esta obra de martillo, cada vez que el hombre interviene en algo, como en este caso, nos recuerda que Jesucristo también sufrió esos dolores en la cruz. La plata es símbolo de la redención en la Biblia, apuntaba a la era de la gracia por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces las trompetas eran de plata y simbolizaban también nuestra redención. Inciso B, el son de trompetas es anunciar el mensaje de arrepentimiento convocando al pueblo de Dios. Cuando se utiliza las trompetas es para convocar, y las trompetas sirven para advertir, para poner en guardia. Vean lo que dice el 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces las trompetas servían para la fiesta, pero también servían para llamar la atención. El pueblo a lo mejor estaba durmiendo, estaba descansando, tocaban la trompeta con sonido de alarma y entonces significaba, recojan sus cosas, tenemos que hacer algo, o movernos de aquí o prepararnos para la guerra. O si nada más querían convocar al liderazgo, tocaban de cierta manera. Y cuando nada más era para la fiesta, tocaban también de cierta manera. Entonces, hermanos, las trompetas es anunciar el mensaje de salvación que nos lleva al arrepentimiento, convocando al pueblo de Dios. Vean lo que dice Mateo 24:31. Mateo 24:31. Jesús está hablando en este capítulo de su regreso, de la segunda venida. Y, ¿dónde queda Mateo? Mateo capítulo 24, versículo 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero si tú lees los versículos anteriores, Jesucristo está haciendo un llamado de atención. Dice, la maldad se multiplicará, y por el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Y yo me pregunto, en esta noche, ¿cómo andan los corazones de ustedes? ¿Cómo andan? ¿Están apasionados por Dios o están adormecidos por las cosas de Dios? ¿Cómo anda su andar diario como cristianos? ¿Necesitan que les toquen las trompetas? El sonar las trompetas, inciso C, dice, el sonar las trompetas apunta al final de la historia, cuando Cristo convoque finalmente a todo su pueblo. Ya leímos Tesalonicenses, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, un capítulo que habla de la resurrección también y del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, dicen los versículos del 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente es la final
trompeta. Fíjense bien que hay una final trompeta. La final trompeta ya no es tiempo de arrepentimiento. La final trompeta es solamente tiempo para reunir a los escogidos de Dios. La final trompeta ya no es tiempo para pensar. Es tiempo para simplemente ir a las filas. Es como cuando tú estás en el ejército o eres de los bomberos y ustedes saben que los bomberos pues están descansando, pueden ver la televisión, pueden hablarle a su abuelita, pueden hacer muchas cosas dentro del cuartel, están en descanso, pero en cuanto se toca la alarma, ellos ya tienen medido el tiempo que en lo que se ponen el uniforme y están arriba del camión para salir a trabajar. Esa es la final trompeta. La final trompeta para el cristiano es, escuchas la voz de Dios y tú solamente dices, presente. Ya no es que dices, ay, estuve enredado en los negocios de esta vida, ay, ¿cómo? Ahora sí quiero ir más seguido a la iglesia y aprender y leer más la Biblia y orar más y hablar más de Jesucristo. Ya no da tiempo. La final trompeta es solamente para decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Pero las trompetas anteriores, las que vemos en Números y las que vemos son para llamado de alerta. Andas adormecido, andas frío en las cosas de Dios, escucha la trompeta de Dios. Ahora, no vamos a tocar literalmente las trompetas. O sea, nadie va a ponerte el cassette de Frank González, de cuando la trompeta suena, algo así, tiene uno de una trompeta él. O nadie te va a poner la grabación del jueves de hoy, cuando cantamos, cuando la trompeta suene en aquel día final. ¿Cómo Dios utiliza las trompetas en la actualidad? Y sabes, un recurso que Dios utiliza como trompeta, como llamado de atención, es la exposición de su palabra. Tú debes ser sensible a la palabra de Dios. Cuando tus pastores te abren la Biblia y te dicen, hermano, arrepiéntete, hermano, deja ese pecado, hermano, entrégate al Señor, hermano, reconságrate nuevamente a Dios. Son llamados de la trompeta, son trompetazos. Iba a decir, son trompetazos. Escucha cuando tus pastores te abren la Biblia, cada domingo, cada reunión de la femenil, de los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes están despreciando la reunión de la femenil? Y dicen, no, ¿para qué voy a la femenil? Ahí nada más van puros viejitos o puras viejitas. Y desprecias la reunión de la femenil. O cuando desprecias la reunión de los jóvenes y dices, no, pues ahí van como 20, 30 jóvenes, pero pues son fresones esos que van ahí. No, yo soy diferente. Y desprecias la reunión de los jóvenes. Y desprecias la reunión de la intermedia y dices, no, hombre, ahí no aprendo nada. Y desprecias todo eso. Cada vez que se abre la palabra de Dios, es un trompetazo que te está llamando, que te está convocando, que te está diciendo, ponte en fila. Ponte el uniforme, ponte el armamento, despierta tú que duermes, levántate de los muertos. Nosotros no somos de la noche, nosotros somos, ¿qué dice la Biblia? Del día. Entonces el sonido de trompeta es un llamado de alerta, inciso A, es un llamado de advertencia contra el enemigo. Satanás te quiere tranquilo, que estés viendo las novelas, que estés perdido en el espacio. Es un llamado de advertencia contra el enemigo. Levántate. Ponte las pilas. Inciso B. Es un llamado a unirse a la congregación. La vida cristiana no se puede vivir sola. Aquí no existe el llanero solitario. Hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo estoy leyendo la Biblia en mi casa. Yo estoy orando en mi casa. No. Dios dice que debemos cuidar, dice, y amonestar a aquellos que no se están reuniendo, aquellos que no están formando parte de la vida integral de la iglesia. La vida cristiana se vive en grupo. Dice la Biblia, mejor son dos que uno, y Dios ha diseñado su cuerpo para que se viva en colectividad. La vida cristiana jamás se va a vivir sola. Tú tienes que estar en contacto con los demás miembros de la congregación. Es un llamado a unirse entonces a la congregación. Es lo que dice número 10. Se tocaba la trompeta y el pueblo tenía que ponerse junto, unido. Bueno, aquí ya suena como al eslogan de las marchas, ¿no? El pueblo unido, ¿qué dice? Jamás será vencido. Y detrás de todo ese eslogan que parece ya choteo, hay una gran verdad. Cuando uno está caído, siempre va a haber otros que lo levanten. Y cuando uno está triste, siempre va a haber alguien que te ponga la mano en el hombro y te dice, adelante hermano, síguele, síguele. Y cuando estás destrozado emocionalmente y dices que la vida no tiene ya mucho sentido, Dios te va a poner ahí alguien cerca
para que sigas de pie. La vida cristiana jamás se vive sola. No desprecies a la iglesia. Inciso D, el llamado a despertar puede ser individual o colectivo. Dios te puede dar a entender que tú como individuo tienes que levantarte, pero también Dios puede hablarles a ustedes como congregación. Como congregación, despierta, idólatra, ese pueblo pecador, ese pueblo pagano. Él empezó diciendo, veanlo en su oración a Dios, en el 1:7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él se está incluyendo en el problema. Él está diciendo, yo he pecado. Daniel capítulo 9, es otra oración de confesión, y Dios utilizó a Daniel grandemente en la Biblia. Daniel capítulo 9, y dice el versículo 15, en su oración también este gran hombre, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. ¿Saben quiénes son los más difíciles a veces de arrepentirse y de confesar pecados? ¿Saben quiénes son los más difíciles a veces? Pues los cristianos, pero dentro de los cristianos saben a veces quiénes son más difíciles de decir yo pequé, te pido perdón Dios, y confesar y reconocer nuestros errores. ¿Saben quién? Los líderes religiosos. A veces pecamos de fariseos. A veces queremos mostrarle a la congregación, yo soy santo, yo soy el líder espiritual, yo soy el que te enseño la Biblia, yo jamás he pecado. ¿No ves mi aureola o cómo se llama? ¿No me brilla? Y a veces los líderes, ahí es por donde a veces debe empezar ese avivamiento, donde Dios debe empezar a obrar. Tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados, nuestros errores. Señor, he pecado. Señor, perdóname. Señor, te necesito. Señor, levántame. Señor, no me dejes hundido. Porque así empezó. Vean ustedes Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Todo el capítulo nos habla de este gran avivamiento. No nos da tiempo de ver todo, nada más vamos a ver los primeros versículos y luego del 9 al 12. Dice, venido el mes séptimo, así termina el 7, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿Venido cuál mes? El séptimo. ¿Qué se celebraba el primer día del mes séptimo? La fiesta de las trompetas. Ellos habían estado en cautiverio, se habían olvidado de las fiestas, ya no las estaban guardando. Pero ese día tomaron la palabra de Dios, tomaron la Biblia, las Escrituras, el Antiguo Testamento para ellos, lo tomaron seriamente. Vean lo que dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué se celebraba ese día? El día de la fiesta de las trompetas. Pero ya no la celebraban, ya ni sabían qué era ese día, ni qué se celebraba. Pero ese día leyeron la Biblia, dice el 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué tenemos púlpitos de madera y por qué no los cambiamos? Bueno, aquí hay una razón. Dice aquí, y el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Lo único que hicieron es abrir este libro y leerlo de tal manera que lo entendieran. Y el obrar de Dios se empezó a manifestar inmediatamente. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y bueno, vamos hasta el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste al leer la palabra de Dios?
¿Cuándo fue la última vez que derramaste una lágrima? Porque Dios te habló por medio de su palabra. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y después siguieron leyendo y se dieron cuenta que estaba el día de la expiación y la Pascua y empezaron nuevamente a poner en orden su relación con Dios. Inciso C, es un llamado a avanzar en nuestra relación con Dios. Cuando escuches la trompeta de Dios, siempre es para avanzar. Dios te dice, estás dormido, levántate, avanza, no te quedes, no retrocedas, sigue adelante en tu caminar diario, sigue adelante en tu relación con Dios. Este es el sonido de las trompetas. Es motivo de gozo, pero sirve también como sonido de advertencia. Que cuando llegue la final trompeta, no digas, espérame Señor 5 minutos, déjame ponerme a cuentas contigo. La final trompeta simplemente es para decir, heme aquí. Aquí estoy, Señor, presente. Que podamos decir así todos. Que Dios les bendiga, hermanos.